A partir de este momento, estás sentado en la butaca de al lado. Con Miguel Cane. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, según sea el momento en el que ustedes sintonicen este podcast, La Butaca de Al Lado. Hoy tengo el gran placer de que me acompañe un extraordinario guionista, un excelente comediante, una de las personas más brillantes que conozco en el sentido de poder resolver situaciones ficticias. Mediante el guionismo. Es un escritor excelente y es un excelente amigo, que además nosotros no lo sabíamos, pero nos conocíamos desde chamacos y nos venimos a reencontrar en el camino de la vida. Es un placer tener aquí a Óscar Ortiz de Pinedo. Muchas Óscar, gracias, Miguel. bienvenido. Gracias, de verdad. Qué lindas palabras me dedicaste, qué bruto, ¿no? Pero además es cierto, sí nos conocimos de enanos allá en el patio, lo que le llamaban el patio de productores de Televisa, lo que ahora está lleno de estrellitas. Sí, me acuerdo, Ahí jugábamos a las canicas y Unos jugábamos escuincles, carreteritas, y jugábamos, sabrá Dios cuántas cosas, eran un montón de pipiolos ahí. Y desde ahí nos toca porque Óscar, como bien habrán deducido, pertenece a una dinastía, a una familia dedicada al medio artístico. Su padre es don Jorge, un célebre actor y célebre comediante y reconocido productor. Su madre es Esther Gilmain, una excelente escritora, excelente guionista y también actriz. Y por supuesto es nieto de Lupita Payás y de don Óscar Ortiz de Pinedo, dos excelentes comediantes, dos excelentes actores, y de la legendaria Ofelia Gilmain, alias la mamita Ofe. Sí. Figurononón en el teatro, en el cine, en la televisión, en la radio y en la publicidad. Todavía hay gente que se acuerda de aquel anuncio de "Cuando yo hablo, me gusta que me miren a los ojos". Así es que, obviamente, el caballero tiene un linaje sensacional. Y cuando le dije, mano, ven a mi podcast, así de Quais, ¿de qué podremos hablar? Y entonces yo le dije, pues mira, una película, una serie que te guste, de la que sientes que puedes hablar y que como tu experiencia como espectador te haya resultado favorable y que sientes que hayas aprendido algo o lo que sea. Me dijo, The Big Bang Theory. Y entonces pues aquí estamos para hablar de esta creación de Chuck Lorre. Sí. Que Chuck Lorre, perdón, es también el creador de otras series, una serie que yo disfrutaba mucho en los años 90 que se llamaba Dharma y Greg. Y también de una serie que yo no disfrutaba mucho, pero millones de personas sí, que es Two and a Half Men. Es correcto. Entre otras muchas. Chuck Lorre lleva años haciendo televisión, y bueno, The Big Bang Theory fue así como que su garbanzo de a libra de los primeros 2000s. Duró, ¿cuántas temporadas fueron, mi querido? 12 temporadas. 12 temporadas. Se dice fácil, pero pues no es tan fácil que una serie, y más en esta época tan competitiva, donde tienes 400,000 plataformas de streaming y tienes no sé cuántas cadenas de televisión abierta que dicen, es que la gente ya no ve televisión abierta. No te creas. Sí hay gente todavía que ve televisión abierta. En Estados Unidos, por ejemplo, la CBS es lo que ahora le llaman la cadena de los viejitos, porque es donde es como la gente mayor se pierde en en las plataformas. Es donde están las series como NCIS y Blue Bloods y estas cosas, que son series donde están actores que fueron famosos en los 70. Y entonces para la generación mayor es muy cómodo poder ver rostros conocidos en historias que tienen un cierre episódico, y entonces está muy bien, y para ellos entonces es la cadena de la gente mayor. Y hay gente que la cadena para la gente hipster es Apple TV, porque es lo que va a la vanguardia, ¿no? Pero el problema es que tiene productos de muy alta calidad, pero no te enteras que lo tienen porque tienen un sistema de publicidad pésimo.
Pésimo, pésimo. Y está HBO, que ahora que se juntó con Discovery, tiene lo mismo. Puedes ver a los hermanos a la obra armando una casa, que puedes ver La Casa del Dragón, o a las monjas de Dunas, o a la amiga estupenda, o vete tú a saber qué, porque tienen un montón de contenido, ¿no? Y precisamente esto, ¿cómo le hace uno para retener la atención en esta batalla por la atención del público en el contenido, en algo como lo que es un sitcom? Porque mucha gente piensa que el sitcom es Enchilame Otra, y tengo aquí la prueba de que no es Enchilame Otra, y tengo aquí uno de los mejores escritores de sitcoms que conozco. Gracias. Pues mira, es complejo. Realmente el sitcom, digamos que fue algo generacional, que tuvo como su nacimiento, obviamente, con I Love Lucy. En los 50, sí, señor. Exactamente. Y irónicamente, desde que Lucille Ball creó el sitcom, porque sí, ella lo crea. Ella es la creadora, se ha mantenido la estructura del sitcom tal como ella lo propuso. Sí. ¿No? Es una maravilla. Y digamos que tuvo su auge en los 90s. Sí. ¿No? Finales de los 80, principios de los 90. Sí, Murphy Brown, Friends, Salvados por la Campana. Exactamente. Seinfeld, Mad About You, ya dije Friends. Y bueno, en los 70 hubo algunos memorables, como el show de Mary Tyler Moore, que fue de los primeros. Cheers también. Cheers en los 80 y en los 90, es verdad. Pero de los sitcoms de lugares de trabajo, por ejemplo, The Office, que debutó en los 2000s, no hubiera existido si no hubiera existido antes de Mary Tyler Moore Show. Sí, claro. Por ejemplo, que bueno, de Mary Tyler Moore Show no hubiera existido si no hubieran existido shows como I Love Lucy o como Hechizada, que tenían mujeres protagonistas, que es un poco raro. Por lo regular el sitcom es protagonizado por hombres, hasta Los Picapiedra, que era un sitcom, no era una serie animada para niños, era un sitcom que salía en las noches. A principios de la década de los 60, y de hecho toda su corrida fue nocturna. Los Picapiedra empezaron a salir para niños aquí en México, ¿no? Aquí en México, sí. Sí, entonces es eso que vale la pena aclarar. Pero tú tienes razón, el gran auge del sitcom viene entre el 86 y el, ¿qué será? ¿98? ¿99? No, yo creo que sí alcanzó los 2000 muy bien. Todavía, justamente, ¿no? Big Bang Theory, digamos, sí, que fue como el pináculo, ¿no? Sí. Del sitcom. Vamos a decirlo ¿Y así. por qué de Big Bang Theory? ¿Por qué de Big Bang Theory o por qué el sitcom tuvo su auge? No, en porque esa a época? ti, que te la sabes de todas con los sitcoms, o sea, yo no me atrevería a cuestionar el conocimiento de sitcoms de mi invitado. ¿Por qué de Big Bang Theory? O sea, de todos los sitcoms alrededor, porque no es raro que alguien diga automáticamente Seinfeld, ¿no? Que personalmente, y aquí mucha gente me va a querer matar, pero yo nunca fui fan. I never saw the attraction. Okay. Yo era fan, por ejemplo, de Murphy Brown, porque a mí me gusta el sitcom sarcástico. A mí me gusta el humor mala leche y el humor negro. Y Candice Bergen era maravillosa en su manera de decir o hacer las cosas, porque además tengo un lugarcito, quizás por culpa de Lucy o por culpa de Hechizada o por culpa de Mary Tyler Moore, que prefiero los sitcoms protagonizados por mujeres que los sitcoms protagonizados por hombres, pero ese soy yo. Pero ¿por qué de Big Bang Theory? Se me hace una maravilla, porque estás hablando de 4 inadaptados sociales. Sí. 4 genios. Sí, que ¿no? son las dos cosas, son genios e inadaptados sociales. Es una Bueno, el maravilla personaje de Jimmy Galecki no es tan inadaptados sociales, es como que el que tiene mayores gracias sociales de los 4, ¿no? Exacto. Sí, pero de todos modos son 4 genios científicos Sí. que son incapaces de convivir en el mundo real, ¿no? Es decir, ellos viven en su propia nube, vamos a decirlo así, en su propio mundo, Sí. neuróticos maravillosos, Sí. pero que a la hora de que se enfrentan con la realidad, Sí. son de verdad incapaces de hacerlo, Sí. ¿no? Hasta que llega el catalizador de la serie, Que es Penny. Penny, el personaje interpretado por Kali Cuoco. Exactamente. Cuando llega Penny, que al parecer es la más estúpida de todos, ¿no? Que es una mujer que pues es muy, muy naif, muy ingenua, Sí. que era la típica chica fiesta en la universidad o en la Sí. preparatoria. Pero irónicamente, ella es la única que puede convivir con el mundo real. Y ella es su conexión entre todos ellos y el mundo de verdad,
¿no? Me gusta porque es una serie coral, ¿no? Pero al paso de las temporadas, pues vaya, se fue haciendo la serie de Sheldon, ¿no? Eso es verdad. Y digamos que me gusta mucho cómo terminó la serie, que es una manera en la que el sitcom pues debe terminar, que es con la transformación del personaje. Sí. Recordemos que en el sitcom no puede haber transformación de personajes, ¿no? Razón por la cual te puede durar 200 capítulos, 300, 400 capítulos. Sí. El drama tiene un fin, Sí. ¿no? Porque, una toma de conciencia. exacto. Cuando el personaje ya aprendió lo que tenía que aprender, se acaba la serie, Sí. ¿no? En el sitcom no pueden aprender. En efecto, no, es algo muy... Por eso fue que, por ejemplo, tomó el ejemplo de... Digo, I Love Lucy terminó por razones que no tenían absolutamente nada que ver con el sitcom per se. Era porque Lucy y Desi Arnaz se divorciaron. Uh-huh. Y bueno, adiós Nicanor. Pero, por ejemplo, en The Mary Tyler Moore Show sí hay una... Y se da una transformación. Ya en la última temporada, Mary Tyler Moore dijo, yo ya no... Ya hice 7 años de esto. Ya no quiero seguir siendo este personaje más tiempo porque siento que ya di todo lo que tenía que dar y siento que el personaje ya dio todo lo que tenía que dar. Entonces los guionistas lo que hicieron fue escribirla de una manera en la que ella se transforma y madura y pasa de ser la chica que se quedó soltera entre todas sus amigas al principio porque el galán con el que se iba a casar la bota en el primer capítulo y en el último capítulo ella, todos los que trabajaban en el mismo estudio de televisión los despiden por una cosa, se va a fusionar la cadena con otra cadena, entonces son redundantes, los despiden a todos menos al presentador del noticiero, que es el personaje más inepto, que nunca madura y nunca cambia, pero ella descubre de repente que ahora sí su vida está en otra parte y entonces qué chingón y se despiden todos alegremente y se abrazan y cantan una canción antes de salir por la puerta de la oficina y ese es el que mucha gente considera emblemáticamente el final ideal de un sitcom porque además los sitcom por lo regular no solían terminar más que o se casaban los personajes para iniciar otra vida como en Happy Days o en Friends, que no se casan, pero digamos que la pareja... Cada quien decide hacer su vida. Cada quien decide hacer su vida, pero Ross y Rachel por fin deciden estar juntos y tal. Que es lo que el público había estado esperando durante 10 temporadas, ¿no? Pero aquí en The Big Bang Theory fue ligeramente distinto, ¿no? O sea, sí, todos encuentran su lugar en la vida, pero además, y su lugar en el mundo, y su pareja, por así decirlo, pero además esto se había ido planteando a lo largo de varias temporadas, o sea, no fue algo precipitado, sino que se pautó muy bien. Sí, mira, el final de Big Bang Theory ocurre cuando Sheldon se da cuenta de que él solo no puede, y de que todo lo logró gracias a sus amigos. Eso es cierto. Y entonces su mundo cambia. Él se da cuenta de que hay cambios. Si recordamos a Sheldon, es un personaje que no soporta los cambios. Es verdad, y en la serie posterior, la serie precuela, por así decirlo, Young Sheldon, se explora mucho más por qué originó que él tuviera estas características personales, ¿no? Que es una serie mucho más dramática. Sí, es una serie mucho más dramática en muchos aspectos, porque de otro modo no podría haber funcionado. O sea, tiene un tono de dramedy, pero no tiene una estructura de sitcom. No. Que eso es algo muy, muy importante. ¿Por qué? ¿En qué estriba la diferencia entre Young Sheldon y The Big Bang Theory ahorita que estamos haciendo este paréntesis, Oscar? Porque aunque los dos son sitcom, hay dos tipos de sitcom. El sitcom a 3 cámaras, que es de estudio, y el sitcom a 1 cámara, que es más cinematográfico. Sí, como Modern Family. Modern Family, o claro. The Office. The Office, exacto. Parks and Recreation, etcétera, sí, que son los que siguen el formato de lo que es del melodrama, como por ejemplo Beverly Hills 90210, Twin Peaks, todos que sean de una sola cámara y entonces todo sigue. Y los que son a 3 cámaras son los más clásicos, ¿no? Como que son en un solo set. Cheers, bueno, The Big Bang Theory o incluso Two and a Half Men, Friends, etcétera. Saturday Night Live. No, Saturday Night Live es más un programa de sketches. Bueno, ¿no? sí. No es tanto un sitcom. Un sitcom es básicamente una comedia de situación en donde, digamos, la trama no la llevan los personajes, sino la situación.
por eso se llama sitcom. Y precisamente por eso los personajes no pueden tener ningún tipo de transformación. Ahora, dentro de los programas de 3 cámaras existen 2 tipos de sitcom, que es el sitcom tradicional y el character show. El character show es un programa como, por ejemplo, Una familia de 10. Ok. En donde no se basa en una situación per se, sino en el defecto de los personajes. ¿Tú crees? Sí. El defecto de los personajes, el defecto de carácter de los personajes, que son los que van impulsando la historia, o la detienen, o la explotan, ¿no? Sí, eso pasaba también, por ejemplo, en Doctor Cándido Pérez. Exactamente. Era más un character show Sí, que un sitcom. sí, estoy ¿no? de acuerdo. Friends, aunque no lo creas, es más un character show que un Sí, sitcom. nada como más tal. con 4 personajes, ¿cuántos eran? Realmente nunca eran fui muy 6. fan, pero Pero eran 6, ¿no? Creo que eran 6. Mónica 3 y hombres, 3 Mónica y mujeres. Chandler, Sí. Joey y Phoebe y Ross y Rachel, ¿no? Es que como todos son tan blancos y tan parecidos, salvo Phoebe, todos se me confundían, yo tampoco soy fan. Sí. Pero, Y ok. fíjate que está pasando algo muy curioso con las nuevas generaciones, las post-centennials, vamos a decirlo así, Ujú. que se están volviendo súper fans de Sí, Friends. es una cosa muy curiosa, Muy raro. porque viene un programa ahora, un programa de concursos Ujú. que se llama Fast Friends, que es que es un Es programa. saber todo acerca de Es eso. un programa de trivia de Friends. Y la gente que está participando son gentes menores de 30. Sí, 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 claro, claro. Son gente menores de 30. Y eso es algo que me impresiona porque Friends se estrenó hace 20 años, cuando nosotros éramos. Ujú. No, hace 30 años. Hace 30 años, terminó hace 20, se estrenó en 1994, cuando nosotros éramos chamacos, y Sí. yo la verdad es que en realidad yo seguía prefiriendo los sitcoms más políticos o cosas como Designing Women o Murphy Brown, que eran más sarcásticos, que Friends, porque Friends se me hacía bobo y muy blanco, Sí. y luego muy homofóbico. Pero ese es un problema que yo tuve con Friends, que lo sigo teniendo y ha sido una discusión que he tenido por años con fans. Pero ahora la gente de repente es súper fan, gente muy joven, que lo ha venido a descubrir en reruns y en streaming. Sí, es una Cuando lo cosa- descubrieron cuando eran niños, porque a sus papás les gustaba. Sí, sí, sí. O a sus niñeras les gustaba, ¿no? O a Es un sus fenómeno, primos. es un fenómeno. Cosa curiosa, un Sí, fenómeno. porque, o sea, realmente el sitcom, la época dorada del sitcom ya terminó en Sí, Estados ya. Unidos. Sí, Y mucho tiene que ver con la llegada de los millennials. Los millennials, digamos, son una generación, por un lado, maravillosa, sí. que yo admiro profundamente, ¿no? Que nos dieron aplicaciones como Uber, por ejemplo, Sí. o como Airbnb, Sí. Waze, etcétera, Sí. etcétera. Pero también son una generación que, digamos, ya no quería lo mismo que nos gustaba a nosotros, la Sí. generación X, por ejemplo. Estoy de ¿no? acuerdo. Ellos querían historias más profundas, Sí. querían historias con más transformación, con dramas mucho más fuertes, y el sitcom es muy infantiloide. Por definición. Exacto. Por definición, ahí lo tenemos. Incluso aquí en México, pero eso era lo que hacía que funcionaran. Yo creo que el sitcom como comedia de situación por excelencia que hubo en México, que duró 10 años al aire sin que se rompieran temporadas, porque en México no existían en ese entonces las temporadas, se hacía de corrido. Sí, Te estoy hablando, por supuesto, de Hogar Dulce Hogar, claro. que se estrenó en el 73 y terminó en el 84, que ya terminó con un cambio de pareja central, que ya fue cuando ya no funcionó y entonces ya mejor lo cerraron. Ujú. Pero Sergio Corona y Luz María Aguilar durante 10 años eran Sergio y Lucha y su departamento, y luego se cambiaban a otro departamento, pero era básicamente la misma situación. Al principio era con 2 parejas, eran Sergio y Lucha, y eran Pepe, que era el gran Pepe Gálvez, que tú conociste en tu infancia, Muy temprana. pero muy sí. temprana, pero sí, pero el enormísimo Pepe Gálvez. Ujú. Y Begoña Palacios, que era una extraordinaria bailarina, una comediante muy sutil, porque la gente de veras pensaba que era boba y para nada era boba, y que también se le conoce como la viuda de Sam Peckinpah, del gran director Sam Peckinpah, que, vamos, no debió haber sido nada boba para haber atraído a y haber conservado y tener y haber querido a un director tan complicado y tan complejo como Sam Peckinpah. Pero bueno, volviendo al tema del sitcom, y entonces era una situación
muy, que funcionaba muy bien porque además era muy idiosincrásica del mexicano. La clase media que en ese momento, la clase media en México en realidad es un invento del siglo XX. Y de mediados del siglo XX digamos que en los años 50 y 60 fue cuando fue desarrollándose más la clase media, y en los 70 fue cuando se pudo ya bromear un poco con el concepto, con la idea de la clase media. Pero yo recuerdo que en los 70 aquí en México se experimentó con un montón de sitcoms que eran muy originales. Hasta Talina Fernández, que en gloria esté y en paz descanse, tuvo un sitcom que se llamaba Divino Diván, que era un sitcom que escribía Germán Dehesa, donde Talina era una psiquiatra que además era una madre soltera. Ok. Y eso lo sé porque en el piloto tenía 2 hijos y el hijo chiquito era yo. Ya en la serie ya el hijo chiquito ya no aparecía porque era demasiado complicado que tuviera 2 niños. Él tenía un niño de 10 años nada más, pero tenía un niño de 10 años y un niño como de 6, que era yo. Entiendo. Pero y Fraustita era su nana, y fueron como 7 capítulos, pero la gente como que no entendía muy bien el concepto porque era un high concept, que ese también es otra manera también que existe dentro del sitcom, y no solo en el sitcom, en la serie de televisión, que tú me dirás si estoy equivocado. El high concept, que es un concepto que va un poco más elevado que el concepto promedio, ¿no? Por ejemplo, en su momento Hechizada era high concept, porque estaba desafiando las normas de la convención. En su momento, Alf era high concept. Bueno, Seinfeld era high concept, porque la idea de que fuera un sitcom acerca de nada es high concept, ¿no? Curb Your Enthusiasm es high concept. Y Divino Diván, que era este programa que le escribía Germán a Talina, era high concept, ¿no? La idea de los pacientes que tenían problemas emocionales y los iban a tratar de una manera ligera, pero fundamentalmente humana con ella, y luego ella con conflictos domésticos como madre soltera en su casa. Era una cosa muy curiosa, y fue quizás demasiado sofisticado para el público mexicano de 1980. Yo supongo, porque no duró más que 6 semanas, pero hubo muchísimos antojitos mexicanos, que era ambientado en una fonda, y que su enemigo era el dueño de un restaurante de lujo que estaba junto. Esa clase de cosas, ¿no? O sea, existen muchas formas, pero The Big Bang Theory, lo que a mí me llamaba mucho la atención, y tú me dirás, ¿por qué funcionaba esto? Es que es súper, es en cierta forma un high concept, en el sentido de que todos los personajes son genios, y ellos encontraban una manera de aplicar la física, la química, la ciencia que manejaran, o incluso lo que habían aprendido a través de los cómics, por ejemplo. También. O de los videojuegos, o de la computadora, o whatever, como una manera un poco enrevesada, pero interesante, de resolver un problema planteado en la vida real, casi siempre a través, como tú decías, del personaje de Penny, y posteriormente del personaje que hace Mayim Bialik, que es ¿cómo se llama? Sidney Farrah, no, el personaje de ella, que se acaba casando, la que se acaba casando con Sheldon. Momento, aquí traigo mi... ¡Ah, traes tu acordeón! Claro, por supuesto. ¡Ay, qué maravilla traer un acordeón! No, hijo, a mí ya se me borra el cassette. Sí, no, está cañón. Pues sí, ¿qué te digo? ¿Es Melissa Rauch? ¿Como Bernadette? No, esa no es. Mayim Bialik como... Ok, como Amy. Como Amy Farrah, exacto. Sí. Amy, cuando se incorpora el personaje de Amy, que es la versión femenina de ellos. Sí, está muy chistoso. Eso es algo muy gracioso. Pero lo que me interesa es cómo es que funciona la ciencia y todo este concepto de que uno siempre piensa que, o sea, estos son unos nerds, y en un concepto básico es burlarse de alguien tan inteligente, pero tan socialmente incómodo. Funciona. Pero lo interesante es que también yo sentía que luego aprendía algo viendo capítulos de la serie. Sí.
Mira, How does es it que, work? ¿Cómo le hacen? mira, hay que entender que el sitcom tiene 3 niveles. Ok. ¿Ok? Tú instrúyeme. Ok. El sitcom, digamos, nace con el cine mudo. ¿Ok? Entonces, el primer nivel de sitcom, pues es el físico, el slapstick, el pastelazo. El slapstick, ajá. Porque no había diálogo. Como Harold Lloyd. Exactamente, o como Chaplin, Ajá. por ejemplo. ¿no? Ok. Y después, cuando nace el sonido, Ajá. entonces ya le ponen diálogos Ajá. y ya las situaciones son de diálogo, son chistes, Ajá. ¿no? Entonces tienes, además del slapstick, pues obviamente los chistes muy graciosos, que pueden ser de doble sentido o sin sentido, Ajá. y como nacen, no sé, el gordo y el flaco, o los 3 chiflados, etcétera, etcétera. Ajá. Ya después, cuando nace el sitcom per se en la televisión, Ajá. que es la maravilla que hace Lucy, Ajá. es que agrega un tercer nivel Ajá. en el que México jamás vamos a poder llegar. Nunca. Sin ¿Cuál es? importar que, ahorita te lo digo, Ajá. sin importar que hayan pasado 50 años, O 60, o 70, o 100. o los que sean. En México nunca vamos a poder tener un sitcom así. ¿Por qué? Porque ese tercer nivel es la autocrítica. Ah, ya. En México no toleramos la autocrítica. Ya. De hecho, en América Latina no toleramos la autocrítica. No sabemos burlarnos de nosotros mismos Si tomamos tampoco. en cuenta que seguimos ofendidos porque los españoles nos conquistaron, ya Ay. desde ahí, Ay, ni me lo recuerdes. de la chingada, Ya sé. ¿no? Y me lo cantan casi todos los días en la mañanera. No, y ¿sabes qué? Y además es un resentimiento social bestial. Sí. Una de las reglas para tú poder hacer autocrítica es que tu sociedad tenga, digamos, el sentido del humor necesario y la inteligencia necesaria para poder entender que lo están criticando, haciendo una crítica destructiva por un lado, pero constructiva por el otro, sin que te ofendas. Ya. Y en México nos ofendemos por todo. No importa si eres rico, pobre, de clase media, si eres político, si no eres político, nos vamos a ofender. Bueno, ¿te acuerdas que tú sabes que que no era un sitcom, era un programa de stand-up, antes de que el stand-up se conociera como stand-up aquí en México, pero eso era básicamente lo que hacía el Loco Valdés, stand-up, full time, Sí, claro. durante media hora. Y a él lo mandaron de vacaciones al refrigerador, no sé si fueron un par de años, por aquel chiste de Bomberito Juárez y Margarita Mensa de Juárez. No. Manguerita Mensa de Juárez. No, ha habido unas Puta. cosas. Entonces, mira, realmente en México no toleramos la autocrítica. Ya. Ya desde ahí no puede existir ese nivel. Que obviamente es lo que mucha gente me comenta. ¿No? Decir, es que ustedes nunca van a hacer Big Bang Theory. No, pendejo, nunca vamos a poder. Pues no. O Con sea, eso, no se puede. Idiosincrásicamente es imposible. Es Es como, imposible. es como aquí, es como, no sé, mucha gente dice, es que ¿por qué no pueden hacer aquí algo como el Monty Python Flying Circus? Nah, imposible. No, pues no. No, y por eso es que es Spamalot. Tropicalizar Spamalot me parece terrible porque entonces pierde por completo el sentido Ujú. y traducirlo literalmente la gente no lo va a entender tampoco porque Pero no es muy tiene... divertido, Spam. Pero Aunque Spam- sea en español es muy divertido. Sí, claro, pero hay que tener mucho cuidado al montarlo precisamente. Sí, pero sí entiendo a lo que te refieres, porque hay una cierta ausencia, no solo de autocrítica, sino de un cierto bagaje de lo que le llaman, siempre decimos el ingenio del mexicano, pero el ingenio del mexicano lo aplicamos siempre solo a ciertas cosas y en realidad no lo explotamos tan bien como debiéramos, porque el mexicano es el genio del sarcasmo, pero el sarcasmazo monumental yo no lo veo en los sitcoms mexicanos. Es muy difícil. Vamos dirigidos a un público que de verdad es de clase media, baja Ajá. y súper baja. Que es lo que decía, es lo que se descontextualiza la cita de Emilio Azcárraga, la famosa cita de hago tele para jodidos. No dijo eso. Lo que él dijo es, yo hago entretenimiento para una clase popular muy jodida que necesita distracción. No, y además sumamente inculta. Sumamente Uy, inculta. y con la Secretaría de Educación Pública como está ahorita, pues va a estar peor. Sí, entonces, por ejemplo, si intentas hacer un chiste histórico, como hacen mucho en los sitcoms norteamericanos, no te lo van a entender. No, pues lo de Historia Borracha en Comedy Central funcionó una temporada, pero después ya no encontraban para dónde hacerle, ¿no? Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Ahora,
Hay que entender que nuestro pueblo, nuestro público es maravilloso. Sí, Y es estoy muy de leal, acuerdo. muy ¿Por qué? ¿Cómo explicas, por ejemplo, de qué otra manera explicas la lealtad que se le tiene, por ejemplo, a los conceptos y personajes creados por don Roberto Gómez Bolaños? Sí. Que si bien yo no fui fan, vamos, tenía algunos que sí me gustaban, otros que no, y yo sentí que un gran error que cometió don Roberto ya hacia el final de las emisiones originales fue que se concentró específicamente en un set de personajes que eran los caquitos, y fueron los últimos 5 o 6 años única y exclusivamente de sketches de los caquitos. Sí, casi. Y era, y fue sumamente decepcionante porque, digo, no es que yo hubiera sido fan del Chavo del Ocho, pero a mí me parecía, a mí me parecía astuto el Chapulín Colorado. Sí, claro. Y la chicharra me parecía bastante astuto. Me parecía una idea, un concepto muy divertido que además había empezado como un sitcom propio y luego se absorbió dentro de la barra de Chespirito, que eso no sé también si funcionaba o no. Pero bueno, ¿quién es uno para opinar a estas alturas del poema? Pero la idea de la periodista inteligente y el fotógrafo torpe que resolvían misterios. No es algo original, lo hemos visto en cantidad de películas inglesas, francesas y estadounidenses, pero lo hacían con mucha frescura porque don Roberto era un genio. Sí, claro, realmente. Mira, una de las cosas que nosotros tenemos que entender como guionistas, como creadores de contenido, es que nosotros tenemos que hacer el contenido para nuestro público. Sí. Digo, quizá a ti te gustaría poder hacer algo como Big Bang Theory, pero nadie lo va a ver. En eso estoy de acuerdo. Quizá lo ven al principio, no lo van a entender. Entonces, ¿qué haces? Escribes lo que el pueblo quiere ver. Sí, me queda perfectamente claro. Y eso aplica también, porque muchas veces la gente dice, es que ¿por qué todas las telenovelas? Por citar un ejemplo. Ujú. ¿Por qué todas las telenovelas son muchacha pobre conoce hombre rico o muchacho pobre conoce mujer rica y se enamoran? ¿Qué? ¿No hay otra clase de historias? Oh, claro que las hay. Carlos Olmos nos lo demostró. Pero son los garbanzos de a libra. Son cosas muy complejas. Salirse con la suya y hacer eso fue algo muy difícil y se la jugó. Porque si Cuna de Lobos no hubiera funcionado como funcionó, los difuntos Carlos Telles y Carlos Olmos no hubieran vuelto a tener la oportunidad de hacer otra cosa. Claro. Sí, y además y triunfaron. Y triunfaron. Y ahora bien, existen una cosa que se llaman los famosos focus groups, que son los que rigen las programaciones, y esto muchas veces el público de a pie no lo sabe, y ellos cuando saben lo que uno hace en la vida dicen, ay, es que tú deberías de ver que escribieran otras cosas porque... Sí, lo que quieras, pero existe un focus groups que son unas abuelitas, que no, de veras, son como unas abuelitas que ven los primeros 20 capítulos de un producto, mientras están tejiendo, y todo, y luego las reúnen y les preguntan, ¿qué opinan ustedes? Y ellas dicen, ¡ay, no! No, yo quiero que la muchacha pobre se case con el güerito. Y de ahí no las vas a sacar, pero son el público core que finalmente es el target para el que existen ese tipo de programas en ese tipo de horarios. No, además de que son estereotipos. Son estereotipos más que arquetipos, pero sí, es verdad. El arquetipo tiene más que ver con la comedia y con el realismo. Así con el drama. Sí. Y en este caso el melodrama, que es la telenovela, no permite arquetipos muy profundos. No. No, no, porque tiene que ser el bueno y el malo. Malo. Lo que pasa es que además, si hay demasiada sofisticación en un capítulo, perdiste si por alguna razón no viste el capítulo del martes y el jueves ya el personaje que habías estado viendo está muerto y se está resolviendo el crimen, ¿qué pasó y por qué no me enteré? Y entonces te lo tienen que volver a explicar. Es un problema. Eso sí lo puedo entender. Son muy repetitivas, redundantes y sobre todo los personajes tienen que decir lo que piensan. Porque el público objetivo, que son las doñitas que ven la televisión, no están viendo la tele, la están escuchando. Exactamente, porque están haciendo 1008 cosas. Exacto. Que vamos, a mí también me tocó, vamos, yo no veía, no estuviera viendo la tele, la tenía puesta porque estaba haciendo la tarea, estaba haciendo tal o cual cosa y mi abuela estaba surciendo, cosiendo, tejiendo o lo que fuera, pero tenía un ojo al gato y otro al garabato, como bien se dice. Sin embargo,
supongo que debe haber, y tú lo sabes bien, ciertas maneras de hacer un contenido como The Big Bang Theory. También yo sentí que era risqué en su momento, precisamente por lo que tú dices, ¿no? Porque estaba yendo en contra de lo que era el sitcom habitual, ¿no? Chico conoce chica, sí, pero resulta ser que en esta ocasión el genio es el chico y la chica es la party girl. Y sin embargo conectan. Y los universos de ambos conectan. Que es lo más interesante. O sea, she becomes one of the guys. Ella se convierte en una de los muchachos y ella les enseña a disfrutar el mundo corriente y ellos la ayudan a crecer y a ilustrarse y a aprender como persona. Y eso es algo bien, bien bonito y bien interesante. Por supuesto, eso es lo que hace que también fuera un sitcom risqué, ¿no? Yo creo que más bien Big Bang Theory atiende a un público que estaba completamente desatendido en Estados Unidos, que son los nerds. Sí. ¿No? Porque pues se les vio con respeto, Sí. se les vio con profunda admiración Sí. y la sociedad entendió de verdad la aportación que los científicos le dan a la sociedad. Estoy de acuerdo, que ¿No? no eran solamente el objeto de escarnio como en las comedias que se veían en cine, las comedias juveniles de la venganza de los nerds, la Exacto. venganza de los nerds 2. Y bla, No, bla. y es impresionante, de verdad. O sea, a mí me gustó por eso, porque, digamos, creó un mundo, una cosmogonía distinta de la ciencia, que Sí. aparentemente es muy aburrida, Sí. pero que tiene grandes cualidades que además hacen que la sociedad funcione. Si no Sí. existiera la ciencia, esta sociedad tal cual la Y eso fue conocemos, muy ¿no? revelador, y eso fue muy revelador, a lo que me refería, Ujú. en el sentido que fue muy revelador. Yo sentía en algunas ocasiones viendo un capítulo, decía, wow, siento que aprendí algo, o siento ganas de sentarme ahorita frente a la computadora y buscar en Google qué dijeron estos personajes y averiguar un poco más acerca de una teoría que para ellos es algo que dicen en Pasim, y que de repente digo, wow. ¿Y qué clase de material es este, no? Que es algo a lo que uno no está muy acostumbrado, principalmente en la televisión. En la televisión en general, y más en el sitcom, porque, vamos, existían series como CSI, o como Quincy, o como ER, o muchas series, vamos, incluso Cosmos, del gran Carl Sagan, donde en televisión abierta la ciencia, digamos que podía ser parte de una narrativa, pero en un sitcom era algo que, como tú dices, no había ocurrido. No había ocurrido. Y además son personajes que estaban llenos de contradicciones maravillosas, porque por un lado eran científicos y sumamente cultos, pero por otro eran fanáticos de los cómics, Ajá. ¿no? Y de películas de ciencia ficción Sí, que contradicen completamente lo que sus universidades les enseñaron. por supuesto, pero son algo que tienen muy cerca de su corazón también. Exacto. Entonces, a mí me gustó por eso, porque yo lo sentí cercano, ¿no? No me podría identificar con ningún personaje en específico, porque según mi mujer, yo soy como Jay de Modern Family, Ajá. ¿no? Que soy un amargado total y absoluto. Pero con Big Bang Theory no te puedo decir que yo me sienta identificado con ningún personaje. No obstante, siento a los personajes cercanos, Sí, ¿no? Muy humanos. eso estoy de acuerdo Y contigo. eso sí. me gustó mucho, ¿no? Sí, que está- eso es algo que yo le encontraba, por ejemplo, mencionaba Dharma y Greg. Ujú. De Lorre, que es probablemente el primer sitcom que yo recuerdo de Chuck Lorre. Tal vez debo haber visto algo más anterior a él, pero no me acuerdo. Pero Dharma y Greg recuerdo que también era algo similar, eran contrastes. Greg era este muchacho de San Francisco, de familia aristocrática, que se dedicaba a los negocios, que era súper serio y tal, que se vuelve loco y se casa por una muchacha que básicamente es una hippie, criada por hippies, con unos padres hippies, que era Dharma, y el contraste entre los padres, ¿no? Los padres de él, que eran así como que un tanto snobs, bueno, bastante snobs, y los papás de ella, que eran unos completos hippies y que se daba a entender que fumaban marihuana, aunque en ese momento no se podía decir abiertamente que eran unos marihuanos. Exactamente. Pero me funcionaba, y es algo. Two and a Half Men tuve el problema de que nunca me funcionó, pero básicamente era porque
por naturaleza sentí rechazo por el personaje de Charlie Sheen. Ah, ok. Y ya luego cuando entró el personaje de el ex marido de Demi Moore, que le encantaría que se refirieran a él como el ex marido de Demi Moore o el actual marido de Mila Kunis, que Dios mío, se me ha olvidado su nombre por completo y no Debe ser muy codo porque a mí también. Sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, cuando metieron el personaje de este hombre, ya no... Ya no me funcionaba, o sea, sabía, es el show en el que sale Ducky, el de Es que el de perdió Pretty in Pink, ¿no? Pero perdió el propósito completamente. Totalmente, ¿no? Y además cuando creció el niño, lo interesante era cuando el niño era niño y entonces era el half man. Pero cuando el niño dejó de ser niño y se convirtió en un adolescente y era medio atorrante, entonces sí, no, como que no me funciona. Es algo que me pasa, por ejemplo, viendo... Tengo que confesar que uno de mis placeres culpables es Blue Bloods. Ah, ok. A mí me gusta, y mira, no es placer culpable, sí que me gusta. Es la serie de policías Sí, en donde sale Tom Selleck. Sí, exacto, Okay. que es una familia. El papá es el comisionado de policía, el abuelo, que es Len Cariou, es el ex comisionado de policía, uno de los New Kids on the Block, el hermano de Marky Mark, Donnie Wahlberg, Donnie Wahlberg. Es el hermano mayor, que es detective. La hermana es fiscal. Luego está otro hermano que es policía, que está casado con que a partir de una temporada ya muy posterior, está casado con otra policía y tal. Y a mí la serie me gusta porque mezcla la dinámica familiar con el police procedural, que es un tipo de programa de televisión que yo puedo seguir con mucha tranquilidad mientras estoy lavando los trastes. Y cuando lo estoy viendo, lo que sea, por ejemplo, tengo la mala costumbre de que leí muchas novelas de detectives cuando era chavito, y además conozco más o menos a los actores y a las actrices, ¿no? Entonces le digo a mi santa madre, ajá, ese es el asesino. Ay, que ya viste el capítulo. Y digo, no, pero vas a ver cómo es el asesino. ¿Cómo supiste? Porque es un actor demasiado importante como para hacer un papel tan sin embargo. Tan X. Tenía que hacer algo. Ajá, esta es. ¿Por qué? Digo, vas a ver, porque resulta ser que, va a resultar que es la mamá del muchacho. ¿Por qué lo dices? ¿Porque la actriz es muy famosa? No. Pues fíjate nada más en cómo reacciona cuando le dicen que la nuera está muerta. ¡Oh! Pues ahí está. Entonces, son esa clase de cosas. Entonces, no me exigen mucho. Y es algo muy curioso que a veces el sitcom, yo no sé si le pasa a más gente, pero a mí a veces el sitcom sí me exige un poquito más de agilidad mental que un drama al uso, fíjate. Depende. Generalmente los de una cámara son un poquito más exigentes. Sí. ¿No? Porque digamos que los de una cámara es la evolución entre el sitcom y el dramedy. Ajá. ¿No? Entonces, recordemos que en Modern Family los personajes sí se fueron transformando. Sí, eso sí. ¿No? Sí. Y, por ejemplo, al final de algunos capítulos había una reflexión. Sí. ¿No? En donde decían, creo que el ser papá es esto. Creo Ajá. que el ser una buena esposa representaría esto. Creo que el ser un buen hijo, una buena hija es esto. ¿No? Entonces, digamos, entre los dos sitcoms de 3 cámaras o de una cámara, a mí me gustan mucho más los de 3 cámaras. Sí. ¿Ok? Pero los de una cámara los disfruto profundamente. Por eso, porque me dan la posibilidad de también crecer un poquito como persona, junto con los personajes, y te encariñas con ellos, y sientes lo que ellos sienten. Y eso es muy bonito, eso me gusta mucho. Uno de los sitcoms a una cámara que más éxito tuvo fue Sex and the City, por ejemplo. Estoy de acuerdo, que acabó evolucionando a convertirse en una soap opera, pero eso ya fue... Ya después. Ya después, como en la tercera, cuarta temporada, pero al principio sí era un sitcom de una sola cámara. Total. Y era maravilloso. Yo lo disfrutaba. Sí. Yo siendo hombre heterosexual al 100%, en ese entonces, según muchos, macho misógino, lo disfrutaba muchísimo. No decía, wow, de verdad, qué buena pluma. Sí, pero totalmente. Pero bueno, era Darren Star, que fue el mismo que nos creó Beverly Hills 90-210, que Beverly Hills 90-210 al principio era un dramedy situacional, educativo, porque, o sea, los chicos aprendieron una lección en cada capítulo. Y ya a partir de la segunda temporada se convirtió en una primetime soap opera, una telenovela nocturna, con temas como drogadicción, adulterio y el triángulo entre Dylan Kelly y Brenda. Dylan Kelly y Brandon hubiera estado mucho más interesante. Hubiera un plot twist ahí. Sí, medio raro. pero bueno, y la decisión de Dylan y todo, que ahora son cosas que son inaceptables, pero en su momento, a mí Darren Star me pareció uno de los mejores escritores de televisión de los años 90 por mucho, porque tomó tópicos muy usados y muy sobaditos y les dio frescura.
Que eso, porque en realidad en televisión no inventas el hilo negro. Sí, es muy difícil. El único que vino a inventar el hilo negro en cierta forma y lo hizo tomando La Caldera del Diablo, es decir, Peyton Place, que fue la primera telenovela nocturna, tomándola y convirtiéndola en una cosa alucinógena fue David Lynch, pero como bien sabemos, David Lynch hubo una más uno y ya estiró la pata y nomás hubo uno. Pero Twin Peaks era eso, básicamente Twin Peaks era una telenovela, era La Caldera del Diablo, pero con alucinantes. Sí, lo malo de Twin Peaks es que le pasó exactamente lo mismo que a Lost. Sí. Digamos que planteaba mucho más conflictos que resolución. Sí, y cuando se vio obligado a encontrar las resoluciones, estas alienaron a mucha gente. Exacto. Entonces, digamos que para que una persona se afilie a un producto, los personajes tienen que ser capaces de resolver esos conflictos para que tú sientas cierta satisfacción, ¿no? Es muy curioso, pero el sitcom es uno de los géneros que más afiliación generan. Sí. ¿No? Razón por la cual Familia de 10, por ejemplo, duró 13 temporadas. Pero vienen más, ¿no? ¿O ya no? No, ya. Ya. O sea, Forever and ever. es que se acabó la fórmula. ¿Tú crees? Pero por supuesto. La ¿Tú fórmula crees? ya se acabó. ¿Tú crees? O sea, ya no daba para más. ¿Tú crees? Es correcto. Oh, No, ya no daba para más. bueno. ¿No? Además de que, bueno, conflictos con los elencos. No, bueno, es etcétera, normal, etcétera. son muchos años. También Renta Congelada hubiera dado para más, pero el elenco no cooperó, ¿sabes? Y entonces era un programa muy bueno, ¿no? Que daba para muchísimo más, pero se fue desarticulando. Entonces, aunque nosotros íbamos parchando con nuevos personajes, pues el público se fue desafiliando. ¿Por qué? Porque el sitcom, repito, afilia al público de acuerdo a los personajes. Estoy de acuerdo contigo. Ahí tienes el caso de mi secretaria. Mi secretaria duró una inmensa cantidad de años y podía haber durado mucho más, pero Lupita Lara ya estaba exhausta, Pompín Iglesias ya estaba exhausto, y si bien los sitcoms de lugares de trabajo pueden funcionar precisamente porque hay una rotación de personajes o de situaciones, mal que nos pese, en este sentido le pasó lo mismo que The Mary Tyler Moore Show, que finalmente era en lo que se basó mi secretaria, que era un sucedáneo. Humberto Navarro quiso hacer un sucedáneo de ese programa. Sí. Y entonces la mujer ya había madurado, pero ¿qué tanto más podía llegar? No querían que se casara el personaje de Lupita, no querían que tuviera hijos, y tampoco iba a quedarse para siempre señorita soltera en su oficina, siendo la secretaria de alguien cuando podía haber llegado a ser la ejecutiva o de alguien o algo. Y finalmente el sitcom se cerró y no tuvo cierre, simplemente cesó producción y se descontinuó. Y es una pena, porque era bueno y la gente se seguía afiliando, pero eran otros tiempos, yo supongo. También lo mismo Cachún Cachún Rará. Hubo una era de oro del sitcom mexicano, y creo que esa llegó a su cúspide y se apagó antes que llegara a su cúspide el sitcom americano. Fíjate, yo creo que el sitcom mexicano Era muy bueno. era muy bueno. Muy Tú bueno. lo sabes. Era muy bueno porque atendía al público. Sí. ¿Sabes? Y el público se sentía identificado con los personajes, se afiliaban, y sobre todo este sentido de familia. Sí. El sitcom te obliga a que tus protagonistas tengan este sentido familiar. Sí. Ya sean, por ejemplo, Big Bang Theory, que son 4 amigos que son familia. Sí. ¿No? Se integra Penny, pero también es familia. Sí. ¿No? En el trabajo, mi secretaria, eran una familia. Sí, Todos doctor Cándido tienen esa Pérez familia. literalmente era una familia. Literalmente. Literalmente Entonces, era una todo familia. eso influye en que el sitcom sea exitoso o no. Exactamente. ¿Sabes? Y bueno, pues hay sitcoms que duran una temporada y se apagan porque te das cuenta que no tienen este sentido familiar, Sí. ¿no? Y el público que está viendo no se puede afiliar a ninguno de los personajes porque no los sienten reales. Fíjate, Sí. qué irónico, Sí. ¿no? O sea, Familia de 10, por ejemplo, ¿no? Digo que es algo que yo escribo. Sí. O La Secu, por ejemplo, que también Sí. es algo que escribo, que ahora viene la nueva temporada. Sí, cosa Es- que me resultó entusiasmante. Sí, no, y además tuvimos un hitazo de rating bestial. y Me alegro. una cantidad Me alegro. bestial de inscripciones a VIX. Yes. Eso estuvo muy bien. Y aquí la cosa es que, a pesar de que son personajes que están, digamos, tienen defectos de carácter muy fuertes, la gente los siente reales. Sí. Es una ironía. Sí. Pero eso es lo que hace que el sitcom funcione. Sí. Sí, estoy de acuerdo contigo, sin ir más lejos. Eso era lo que hacía que funcionara Doctor Cándido Pérez
aún con el personaje, el personaje del doctor, del especialista en señoras, que era un personaje que tenía sus fallos, pero eso lo hacía que el público lo quisiera. Más humano todavía. Más humano. Pero cuando pasa al siguiente, y aún con el mismo actor, pasa a ser Hasta que la muerte nos separe, el público no respondió igual. No, es que era distinto. Era distinto, la dinámica era distinta. Y no se sintió lo que tú dices, esta sensación de familia, o que era una historia de dos parejas. Tratando de seguir un poco la fórmula que había funcionado de Pepe y Juanita con Sergio y Lucha. Pero ya eran otros tiempos. Sí, ya no, eran es otros tiempos. distinto. La verdad es muy difícil. Sí. Hacer televisión abierta es de lo más complicado. Es aventar una moneda al aire y ver qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Sí. Pero es fascinante y yo podría estar aquí horas y horas aprendiendo más acerca de esto con Oscar, pero pues ya se nos acabó el tiempo por esta ocasión, pero Oscar volverá. Claro. Te saco la promesa para que sigamos viendo, no solamente como espectadores, sino también descubriendo, en este caso, tener a un profesional para ir escarbando un poquito. Por ejemplo, yo aprendí ahorita un montón acerca de estructuras y acerca de tipos de programas, que eran cosas que ya sabía, pero había olvidado, o cosas que intuía, pero de las que no estaba seguro. Así que eso siempre es maravilloso. Uno siempre aprende algo. Sí, y sobre todo entender por qué, y de verdad, todo el tiempo me dicen que en México nunca se va a hacer un programa como en Estados Unidos. No se puede. No se puede. Tendría que haber un gran cambio, porque las veces que se ha intentado no ha funcionado. Es que no, porque el público no va a responder, porque el público no está listo. Pues sí. No está listo para ver eso porque no quiere. Digo, ¿sabes? yo sé que se hicieron un montón de pilotos de sucedáneos estilo Friends desde los 90. Lo sé porque yo incluso participé en uno haciendo diálogos, y de esto hace como 20 años. No. Sí, no, es difícil. No. Por ejemplo, en el spin-off que hicieron de Joey, no funcionó porque transformaron a Joey en un personaje que, en lugar de crear conflictos como era en Friends, los solucionaba en su sitcom. Sí. No, pues no. No funcionó. Nosotros lo que hicimos con Tú Crees, por ejemplo, ¿no? Que se desprenden dos personajes sumamente estúpidos que crean conflictos de una familia de 10 y los ponemos en un supermercado donde ahora le crean conflictos a los que están en el supermercado. Gracias a eso, pues ya vamos por una 4ª temporada. ¿Tú crees? Sí, claro. Entonces, está padre porque el público dice, claro, son los mismos personajes. Son igual de idiotas. Sí. No se transformaron. Nada más que ahora, en lugar de meter en problemas a Plácido, por ejemplo, ahora meten en problemas a Roldán, que es el gerente de la del tienda. súper, sí. Y a todos los demás. Y entonces todos se ven obligados a resolver los conflictos que este par de tarados están creando, ¿no? Entonces, que es un punto que es importante. Y que además es donde reside precisamente la familiaridad que tú decías que el público debe sentir con sus personajes. Mi querido Oscar, muchas gracias. No, hombre, a ti. Hombre, no, siento que aprendí un chorracatal. Yo espero que ustedes también hayan tenido una muy buena experiencia. Oscar, ¿dónde te puede leer la gente? Porque además han de saber que acá mi cuate es bien ingenioso, es un wit. Lo que en inglés le llaman, he's a witch, que es una persona ingeniosa y tiene muy buenas puntadas. ¿Dónde te puede leer la gente? ¿Para que me funen o que no me funen? A estas alturas del partido. Ok, mira, donde publico videos de mis perritos y de viajes que hago y todo, es en Instagram, que es Oscar Ortiz de Pinedo, y en Twitter, para que se metan y me molesten a gusto, como lo han hecho muchísimos, pues es Oscar Ortiz DP, ¿no? Que es, ahí es mi Twitter. Y pues bueno, ahí es donde hago comentarios políticos de películas, etcétera, etcétera. Y vente a Blue Sky, está padre. ¿Qué es Blue Sky? Blue Sky es una red que surgió como alternativa para X, antes Twitter. No la financian pronazis. No funan a nadie. Ok. Está chido, es como era Twitter hace
12 años. Era maravilloso, no, ahora es bueno. No, ahora ya que te digo, yo ahora lo único que hago es poner nada más links a mis artículos y de vez en cuando poner el famoso gif de ya sabes quién 2, diciendo, el neoliberalismo fracasó, ahora nos toca la transformación, para que tengamos que aceptar lo que nos toca. Sí. Entonces, nada más lo hago eso como sarcasmo, pero yo estoy mucho más a gusto en Blue Sky. Te lo recomiendo, échale ojito. Voy a echarle un ojo. Y a ustedes también se los recomendamos. Y Gracias. bueno, pues ha sido maravilloso tener a Óscar Ortiz de Pinedo hablando de The Big Bang Theory aquí en la butaca de al lado. Pronto volveremos con más contenido, más cosas divertidas. Y bueno, pues muchas gracias a Fluxus por la producción de este excelentísimo podcast que me la paso bien a todo dar haciéndolo. Y bueno, como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. ¡Hasta la próxima! Ahorita sobran esos.